Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 152. ¿Cómo podemos hacer frente al fenómeno de la emigración laboral? En el mundo actual existen grandes desequilibrios entre regiones y entre países ricos y pobres. Muchos son los que por ello abandonan sus países en busca de un trabajo o de un salario digno en grandes ciudades o en otros países. A estas personas se les llama trabajadores migrantes. Cuando un país decide acoger a trabajadores migrantes, estos no deben ser tratados como mano de obra de segunda clase. Los trabajadores migrantes extranjeros, que no deben ser jamás fruto de la explotación, han de tener en su trabajo los mismos derechos y los mismos salarios que los trabajadores nacionales. Asimismo, deben ser respetados como personas y no como mera mano de obra. Es importante también que se respete y se promueva el derecho a la reunión con sus familias. El Estado, la economía y la sociedad están obligados a esforzarse por la inserción en la sociedad de los trabajadores migrantes. Bueno, como veis, un punto muy concreto, ¿eh? Y por cierto, hace poco conocí al que ha sido hace poco nombrado capellán de los españoles inmigrantes en Múnich, en Alemania, y esto es bueno que lo recordemos, porque hoy en día aquí cuando se habla de migración enseguida pensamos en los que en este momento en España han venido y trabajan entre nosotros y buscan una inserción entre nosotros, pero ya la palabra inmigrante ya se nos ha olvidado que nosotros lo hemos sido. Y que una parte importantísima, ¿no?, de la economía también de España, etcétera, y de la historia de España se ha hecho en una amplísima inmigración que, bueno, pues de los españoles, lo de Alemania fue quizás de lo más emblemático, ¿no?, pero también en otros lugares. Entonces, esa famosa frase de recuerda que fuiste migrante en Egipto, recuerda que estuviste allí, ¿no?, que esclavo estuviste en Egipto, recuerda, a ver si nos hemos olvidado tan rápido de eso ahora cuando hablamos del tema de la inmigración, porque solemos tener muy poca memoria. Bueno, esta es una primera consideración que yo creo que no está de menos, no sobra. Segundo, otra que aunque no lo dice aquí este punto del DOCAT, que tengamos en cuenta que la migración, que el fenómeno migratorio, etcétera, la principal razón que tiene no es otra que nuestra falta de natalidad. ¿O qué? ¿O alguien duda de esto que estoy diciendo? A ver, eso es obvio. Es obvio que la razón principal del flujo migratorio entre nosotros en concreto, no vayamos a hablar, o sea, la razón principal es esa. En tercer lugar, otra razón muy potente es la de que, claro, pues el incumplimiento del compromiso de Occidente de su contribución para la cooperación internacional en los países en vías de desarrollo. Claro, es que si no conseguimos que exista, o sea, que se reviertan, ¿no?, esas diferencias enormes de desarrollo económico entre unas partes y otras partes del mundo, si no se consigue compensar eso con los compromisos de cooperación al desarrollo internacional, etcétera, etcétera, claro, no se puede poner puertas al campo. Y en este contexto en el que la globalización hace que uno esté viendo en su móvil, en no sé qué lugar de África, esté viendo lo que pasa aquí, hace que, claro, los efectos migratorios son imparables. También este es otro tema clave, aunque no lo aumenta aquí también este punto. Entonces, obviamente un Estado tiene derecho y tiene deber, derecho y deber de regular de una manera prudente, pues qué nivel de migratorio es propio acoger. O sea, claro que tiene derecho de ver, eso el Papa lo ha insistido muchas veces, lo ha dicho explícitamente.
aunque bien sabemos como el Papa ha insistido en la generosidad de la apertura de las puertas, etcétera, etcétera, pero claro, reconociendo que los Estados tienen un derecho de ver de esa regulación. Pero aún así, lo que este punto 152 del DOCAT insiste sobre todo es que, a ver, los trabajadores migrantes que finalmente entran y tienen una regularización entre nosotros, pues que sus derechos laborales tienen que ser exactamente los mismos que el resto de la población, que no puede haber, ¿no? No puede haber una especie de trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Aunque bien todos sabemos que la mayoría, por lo menos sobre todo en determinados lugares, que la mayoría de los migrantes que llegan a España pues suelen ocupar puestos laborales que muchas veces no se quieren, que nadie quiere ocupar entre nosotros. Me estoy refiriendo sobre todo al campo de las recolecciones, etcétera, en las que es muy difícil encontrar gente dispuesta a nuestros trabajos. Y claro, y existe el riesgo, obviamente, en ese contexto de un abuso, y creo que tiene que, pues un sistema de justicia social tiene que tener cuidado de que eso no se traduzca en contratos indignos, en condiciones absolutamente inasumibles, un Estado en el que una nación en la que hay una aspiración de justicia social tiene que estar atenta, ¿no? Atenta a tal cosa, obviamente. Hay un punto importante, ¿no? El punto del respeto, de la sensibilidad, ¿no? Para la reunión de las familias. Se habla de derecho, ¿no?, de la reunión con las familias. Es decir, es que démonos cuenta de que en el fondo no se trata de acoger a un trabajador. Nosotros tenemos un concepto que es el de nosotros no somos individuos, somos personas, y las personas viven en familia. Y por lo tanto es importante que los estados, cuando hacen su discernimiento sobre la política migratoria, estén pensando en la acogida a las familias, no solo a los individuos. Y esto es algo bueno para todo el mundo, porque es que además los trabajadores, cuando viven solos, uno viviendo solo, es mucho más fácil que se desequilibre. Es mucho más fácil que caiga en muchas tentaciones. Y ojo, que esto ya no únicamente por las migraciones. Voy a decir que también a veces hay determinados trabajos que suelen requerir muchos cambios, mucha movilidad. Y ahora no me refiero solo a los migrantes, sino, por ejemplo, los trabajadores en los cuerpos y seguridad del Estado, que te mandan a un sitio y a otro, y claro, a veces uno va sin su familia. Y qué peligro es el que alguien, ¿no?, pues esté organizando su día a día sin su esposa, sin su esposo, sin los hijos. Qué importante es poner las condiciones laborales que faciliten vivir en familia. Y no hay ciertas empresas, ¿no? Pues todos son movilidades y disposición para las movilidades, sí, pero todo eso detrás está dejando heridas profundas en la familia, porque la convivencia familiar es muy importante, claro. Puede haber situaciones en las que una familia, tenga que pasar por un periodo de no estar pero qué peligro es eso, ¿no? Cuando la convivencia deja de ser la forma, la ordinaria, ¿no?, de la vida de una familia. Bueno, esto venía a cuento de que en este punto del DOCAT se insiste en la importancia de respetar el derecho a la reunión con las familias, ¿no? A la hora de dar permisos migratorios concretos, es importante pensar también en esta categoría. Pero bueno, lo central del punto 152. Bueno, una nación tendrá derecho, ¿no?, a regular pues los flujos migratorios dependiendo también de sus necesidades laborales, etcétera. Tendrá que hacerlo también desde la sensibilidad, ¿no?, hacia las personas que llegan, entre otras cosas porque nuestro nivel económico, entre comillas, superior, se ha labrado en gran medida gracias también a las materias primas
mal pagadas de esos países de los que vienen estas personas, ¿eh? No olvidemos eso. Luego, ojo con que ahora ese flujo migratorio se traduzca en una especie de mano de obra de segundo nivel, ¿eh? de un nivel inferior, y sin que tengan todos sus derechos reconocidos. Creo que es el tema clave, ¿eh? Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 153. ¿Cómo reacciona la doctrina social a los cambios globales en el mundo agrícola? Más que otras ramas de la economía, la agricultura es la que marca la impronta del espacio natural y cultural de una sociedad. Por ello, la conservación de una agricultura viable es algo de extrema importancia, incluso en países altamente industrializados. En la mayoría de los países, el mundo agrario sigue siendo de largo uno de los sectores económicos más importantes, además del sector en el que trabaja un mayor número de personas. Es también el caso en los países y regiones más pobres del planeta. Frecuentemente el problema de base reside en que los campos se encuentran en manos de unos pocos dueños poderosos. En los casos en los que estas posesiones llevan a una explotación de la población, se daña el bien común o se impide el desarrollo positivo de la economía nacional. La doctrina social de la Iglesia aboga por una reforma agraria y una nueva distribución de la tierra. Estas medidas deben realizarse de manera ordenada bajo el amparo jurídico. Las injusticias del pasado no deben ser combatidas con nuevas injusticias. Bueno, como veis, la doctrina social de la Iglesia es, yo diría, diáfana en este punto. En primer lugar, a la hora de denunciar el hecho de que, claro, pueden existir pues grandes concentraciones, digamos, de terreno, ¿no?, cultivable en manos de unos pocos dueños que suponen una gran responsabilidad moral para esas personas que son dueñas de esos terrenos. Si, por ejemplo, estas personas, ¿no?, por cálculos complejos, pues tomasen la decisión de que esos terrenos, ¿no?, en vez de hacerlos producir, en vez de hacerlos productivos, en vez de hacerlos pues un lugar de generación de riqueza para todos, pues hacer de ellos, ¿no?, pues sencillamente convierto estos, o sea, no arriesgo, no total, me voy a meter en líos y ya tengo recursos suficientes, sin que, estaríamos entrando en el campo de la inmoralidad. Sí, claro, los terrenos son legítimamente tuyos según los títulos de propiedad, pero ojo, si Dios ha puesto en mis manos unos dones que tienen que revertir, ¿no?, en el bien de todos, en el bien común de todos, y si yo, en vez de, es que lógicamente que Dios te haya dado unos dones especiales,
como son el de ser propietario pues de unos grandes terrenos, obviamente de ahí se deriva unas responsabilidades, y si yo, por no meterme en líos, no meterme en problemas, no los hago productivos, a ver, estoy actuando inmoralmente. Inmoralmente. Entonces también lo de las reformas agrarias, que dicen, no, eso es de comunistas. Un momento, no me llames comunista, porque estamos hablando de la doctrina social de la Iglesia. Es que sobre toda propiedad privada grava algo que es en beneficio, un plus, ¿no? Que es en beneficio del bien común. Claro, nadie niega la propiedad privada, pero la propiedad privada no me exime de que yo dé un destino al bien común de los bienes, ¿no? Sean productivos, etc. Este es el primer punto que hay que tener en cuenta. Bueno, en segundo lugar, el hecho de que también, como veis, este punto valora lo que es también la conservación de las pequeñas propiedades privadas, de los pequeños campos, de los pequeños espacios, ¿no? Porque hoy en día quizás estamos en un mundo de globalización en el que el pez gordo se come al pez chico, y parece que casi hacemos insostenible pues al pequeño propietario, al pequeño agricultor, insostenible, ¿no? Porque no puede ser competitivo, etcétera. Y detrás de eso, detrás de esa lógica del mercado, pues al final hay un empobrecimiento muy grande, ¿no? Porque también el ser propietario dignifica a las personas. Entonces, ojo, Entonces, ojo con esa lógica de mercado en la que no el pez grande se come al chico, el chico no puede ser competitivo, luego tu pequeño terreno no puedes mantenerlo. A ver, ahí hay algo que tiene que ser corregido. Hay una lógica que al final lleva algo que no es moral, que es que el hombre no puede conservar una heredad recibida de sus padres que le dignifica, que le enraiza en su pasado. Ojo, eso no tiene buen encaje con la doctrina social de la Iglesia. Y lo lógico es que se pueda compaginar, ¿no? Esa lógica del mercado, compaginarla también con lo que es, pues, son derechos inherentes, ¿no? A poder explotar los pequeños terrenos que un agricultor recibió de sus padres, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay una cita del Papa Francisco, de Laudato Si 129, que dice: hay una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala que siguen alimentando la mayor parte de la población mundial, utilizando una baja proporción de territorio y de agua y produciendo menos residuos, sea en pequeñas parcelas agrícolas, huertas, caza y recolección silvestre o pesca artesanal. Las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pequeños productores y a las variedades productivas. O sea, es como una llamada de la Iglesia, ¿no?, a que en este mundo de globalización no se termine, no se pongan las condiciones para terminar con los pequeños propietarios, ¿no? Y esto también, ojo, cabría decir de los pequeños comercios. Y por eso la Iglesia, por ejemplo, levanta su voz contra la apertura de los domingos, los fines de semana, por ejemplo, de las grandes áreas. A ver, si las grandes áreas de comercios abren sus horarios, ¿no?, los domingos, pues al final es que los pequeños propietarios, ¿qué tienen que hacer con sus tiendas en el barrio? También ellos tienen que abrir los domingos. Si no abren, al final pierden los clientes. Es que tenemos que protegernos también. O sea, no es de recibo que se dé libertad de horarios en las aperturas de los comercios y de las grandes áreas, ¿no?, los domingos. Es que aquí también, ¿no?, es cuando dice el Laudato Si, es que hay que tutelar también, ¿no?, a las pequeñas parcelas, a los pequeños agricultores. Es que existe el derecho y el deber, también de cuidar la heredad que recibimos de nuestros padres. Bueno, un punto interesante, como veis, este punto 153.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 154. Y dice: ¿por qué debe existir un derecho propio de los trabajadores? En la economía de mercado, dice, entre los dos firmantes de un contrato existe solo un auténtico equilibrio y un espacio de maniobra para la estructuración del acuerdo cuando las dos partes comparten las mismas informaciones y un mismo poder económico. Esto, sin embargo, no es el caso a la hora de firmar contratos laborales. Por lo general, las empresas suelen estar mejor informadas y gozan de una posición económica superior. Por ello, los intereses justificados de los trabajadores deben ser protegidos por un derecho especial que se llama Derecho de los Trabajadores. Este protege, por ejemplo, de la infrarremuneración salarial, garantiza el derecho al descanso, tener el domingo libre y vacaciones, y asegurar al trabajador en los casos de desempleo y de enfermedad. Ya antes se habló de las previsiones sociales vinculadas a la maternidad. Bueno, del tema de la maternidad ya se habló en otro momento del DOCAT, pero aquí viene a explicar una cosa que es bastante obvia, pero que hay que fundamentar las cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón de ser de que tiene que existir un Estado, tiene que desarrollar un derecho propio de los trabajadores? Hombre, pues ¿para qué? Porque es que si no existiese tal cosa, si se dejase, digamos, a la mera iniciativa de que pues un empresario y un trabajador ya llegarán entre ellos dos a un acuerdo y no tiene por qué haber pues unas prescripciones que estén ya encauzando, que estén condicionando el tipo de acuerdo que van a llegar entre el empresario y el trabajador, ¿Por qué tiene que haber normas que estén condicionando ese acuerdo? Si están de acuerdo los dos, a ver, si están de acuerdo el empresario y el trabajador en trabajar en este tipo de forma de trabajo, ¿por qué tiene que haber una regulación que esté constriñendo la libre opción de ese empresario, ese trabajador, a trabajar pues este tiempo y esta forma? Si los dos están de acuerdo en trabajar 7 días a la semana, si están de acuerdo en trabajar los dos, en que se trabaje 12 días, ¿por qué tiene que haber una regulación que les quite libertad? A ver, para poder elegir en libertad tiene que existir pues unos condicionamientos determinados, y hay otro tipo de condicionamientos que te están impidiendo elegir en libertad. Luego, no nos engañemos, no es verdad que la inexistencia, ¿no?, de una regulación de un derecho de los trabajadores pueda dar a luz unas elecciones más libres. No, serán menos libres, ¿no? Aquí, para explicar esto, se hace una cita de Aristóteles, no os lo perdáis, de Aristóteles, y dice: suelen ser siempre los más débiles los que buscan la igualdad y el derecho, pero los más poderosos no se ocupan de ello. A ver, suele ser así. Eso lo dice Aristóteles, siglos antes de Jesucristo. Dice, a ver, la experiencia dice que ¿quiénes buscan la igualdad y el derecho? Hombre, pues los que son más débiles.
El que es más fuerte no va a no siente esa necesidad, ¿sabes?, de buscar la igualdad y el derecho. Por eso aquí lo que se viene a decir es que ese derecho de los trabajadores, esa formulación legislada del derecho de los trabajadores es totalmente necesaria, porque no hay verdadera libertad de elección de mi forma de trabajar. Claro, mientras que yo esté en una posición de necesidad, estoy en una posición de inferioridad. Si no digo que sí a todo lo que me proponen, van a elegir a otro. Entonces, claro, necesito decir que sí a todo lo que me propongan. Claro, esa no es una situación desde la que yo pueda elegir en libertad. Ojo, la libre competencia laboral absoluta, de libre no tiene nada. De libre no tiene nada. Al final es una utilización, sería una utilización desde una postura, digamos, de preeminencia, para al final el otro que tenga que aceptar las condiciones que sean, porque si no van a elegir a otro. Bueno, es bastante obvio, bastante obvio. Aquí se ha introducido un término, infrarremuneración salarial, que el DOCAT explica. Es una remuneración que intencionadamente se encuentra muy por debajo del salario medio justo o del pactado por convenio. La infrarremuneración salarial puede poner en peligro la existencia del trabajador. ¿Y qué tipo de cosas? Aquí, de una manera muy breve y somera, el DOCAT está diciendo que tienen que ser reguladas por el derecho laboral. Pues dice, a ver, pues el tema del descanso, el tema de un salario mínimo, y asegurar los casos de desempleo y de enfermedad. Bueno, lo de previsión vinculadas a la maternidad ya se ha dicho anteriormente, pero obviamente este tipo de situaciones tienen que estar obviamente reguladas por ese derecho especial de los trabajadores, al que se refiere, ¿no?, este punto 154. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.